Hola, bendiciones, amigas y amigos del FEI. Una vez más aquí en nuestro programa que nos permite leer la palabra de Dios. La invitación es a que te quedes, me acompañes y tú y yo podamos compartir y leer la palabra que nos habla de ese Dios grande, de ese Dios creador y de ese Dios que ama la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos a leer hoy 2 de Corintios capítulo 6 en la versión La Palabra de Dios para Todo y la Reina Valera 1960. Es así: nosotros trabajamos junto con Dios y por eso le rogamos que no desaprovechen el generoso amor que recibieron de Él. Porque Dios dice: te escuché en el momento preciso y te ayudé cuando llegó el día de salvación. Escuche, este es el momento preciso, hoy es el día de salvación. No queremos que la gente vea algo malo en nuestro trabajo. Por eso no hacemos nada que pueda ser un obstáculo para alguien. Al contrario, en todo lo que hacemos demostramos que somos siervos de Dios. Soportamos muchos sufrimientos, dificultades, necesidades y aprietos. Nos golpean y nos meten en la cárcel. Nos encontramos con gente que se enoja con nosotros y arma alborotos. Trabajamos duro y a veces no dormimos ni comemos. Demostramos que somos siervos de Dios con nuestra vida limpia, nuestro entendimiento, nuestra paciencia y nuestra bondad. Lo hacemos por el Espíritu Santo, por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje. El poder de Dios, vivir con rectitud, nos da las armas para defendernos de cualquier ataque. Algunas veces nos respetan y otras veces nos ofenden. Algunas veces nos alaban y otras nos insultan. Algunos dicen que somos mentirosos, pero nosotros hablamos con la verdad. Algunos nos tratan como a desconocidos, pero Dios nos conoce. Algunos creen que nos estamos muriendo, pero miren, aún estamos vivos. Nos han castigado, pero no nos han matado. Parece que estuviéramos tristes, pero siempre estamos alegres. Parecemos pobres, pero siempre estamos enriqueciendo espiritualmente a muchos. Parece que no tuviéramos nada, pero en realidad lo tenemos todo. A todos ustedes que viven en Corinto, les hemos hablado con toda libertad y les hemos abierto nuestro corazón. No se han acabado los sentimientos ni el amor que tenemos por ustedes. Son ustedes los que ya no sienten amor por nosotros. Les hablo como si fueran mis hijos. Hagan lo mismo que hemos hecho nosotros. Muéstrenos el mismo afecto. Dice el verso 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no tocáis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien, entonces estamos en el libro de 2 de Corintios y hoy hemos leído el capítulo 6. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, que es la iglesia que habla de la conducta cristiana. Si nosotros queremos ver el reflejo de cómo fue la iglesia primitiva con respecto a la conducta cristiana, nos toca leer una
y varias veces el libro de Corintios. Corintio es ese libro que le enseña a la iglesia cómo andar en el camino con el Señor. Corintio es esa iglesia espejo, iglesia prototipo, que enseña cómo se portaban los hermanos en la iglesia primitiva, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo estaba enseñando, ¿sí? Ahora, él dice aquí en el capítulo 6, verso 4, dice así. Vamos a leer desde el 3. No queremos que la gente vea algo malo en nuestro trabajo. Por eso no hacemos nada que pueda ser un obstáculo para alguien. Está el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintio. Y dice, al contrario, en todo lo que hacemos, demostramos que somos siervos de Dios. Y entonces él comienza a decir cómo debe ser la característica de un siervo de Dios para esas personas que enseña y enseñamos la palabra de Dios. Entonces dice, de aquí, dice, primero, al contrario, en todo lo que hacemos demostramos que somos siervos de Dios. Primero, soportamos muchos sufrimientos, dificultades, necesidades y aprieto. Esa es una característica de un siervo, de una sierva de Dios. Soportar sufrimiento, le toca soportar dificultades, le toca soportar aprietos. Dice, nos golpean y nos meten en la cárcel, ¿sí? Nos encontramos con gente que se enoja con nosotros, ¿sí? Y arma alborotos, ¿sí? Trabajamos duro y a veces no dormimos ni comemos. Demostramos que somos siervos de Dios con nuestra vida limpia, nuestro entendimiento, nuestra paciencia y nuestra bondad. Lo hacemos por el Espíritu Santo, por nuestro amor sincero. Entonces el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios y le está diciendo, un siervo de Dios, una sierva de Dios, tiene que soportar el alboroto de los que están en la iglesia. La iglesia, muchas veces, la hermana y el hermano se alborotan y comienza con una cosita así a formar un tremendo alboroto. Y esto le pasaba al apóstol Pablo y pasa hoy en la iglesia del Señor. Dice aquí, nos golpean y nos meten en la cárcel. Demostramos, aquí dice, con nosotros y arman alboroto, trabajamos duro y a veces no dormimos ni comemos. Un siervo de Dios, una sierva de Dios, el ministerio pastoral es un ministerio sufriente, ¿sí? Un ministerio sufriente. Dice acá, demostramos que somos siervos de Dios con nuestra vida limpia, nuestro entendimiento, nuestra paciencia y nuestra bondad. Entonces el apóstol Pablo dice, ahora, tú tienes que demostrar como siervo de Dios, afuera el testimonio, pero dentro de la iglesia se forman ciertos conflictos, y era lo que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a los corintios. Muchas veces la persona piensa que dentro de la iglesia todo es armonía y todo es paz. Y no es así, porque es que la iglesia del Señor son personas, ¿sí? Y esas personas traen su carácter, traen su idiosincrasia, traen su cultura, ¿sí? Y ahí dentro de esa cultura se forman ciertas discordias. Y así es la iglesia del Señor, ¿sí? ¿Qué tal, verdad? Que en la iglesia del Señor se haga o se haya que hacer un proyecto. Pensemos, por ejemplo, en una alimentación. Y unimos entonces, en el caso de Colombia, unimos a una mujer costeña,
a una mujer santandereana y a una mujer de allá de la cultura afro, ¿sí? Del Chocó, para hacer una comida, ¿sí? Y cada una tiene su forma de hacer el alimento, ¿sí? Por cultura. ¿Y cómo sería hacer que el pastor dijera, bueno, ustedes tres van a hacer un almuerzo, ¿sí? Allí va a haber la discordia, no, que yo sé cocinar de este modo, no, que yo sé cocinar de este modo, ¿sí? Y se va a formar cierta discusión hasta que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, lo vamos a hacer así. Y entonces el apóstol Pablo dice aquí, trabajamos duro y a veces no dormimos ni comemos. Demostramos que somos siervos de Dios, ¿sí? Nuestra vida está limpia y nuestro entendimiento, nuestra paciencia y nuestra bondad lo hacemos por el Espíritu Santo, por nuestro amor sincero. Hacer un propósito, hacer algo en la obra del Señor es el Espíritu Santo, porque siempre van a haber dificultades, siempre va a haber un roce. Y dice aquí, dice en el verso 7, por nuestro mensaje verdadero y por el poder de Dios. Vivir con rectitud nos da las armas para defendernos de cualquier ataque. Entonces toca vivir con rectitud. Dice, algunas veces, escuche bien lo que le pasaba al apóstol Pablo, algunas veces no respetan, algunas veces. Una cosa es algunas veces, otras veces es siempre. Dice, algunas veces no respetan, otras veces nos ofenden, algunas veces nos alaban y otras nos insultan. Algunos dicen que somos mentirosos, pero nosotros hablamos con la verdad. Eso es lo que le pasa a todo siervo y a toda sierva de Dios. Estas son las características. No crea usted que porque usted es pastor siempre lo van a alabar. No, señor. Algunas veces van a decir que usted es un mentiroso, que usted es una mentirosa, que usted es un ladrón, que usted se roba, que usted hace esto y lo otro, ¿sí? Entonces, eso le pasaba y le pasa a todos los de Dios. Y dice, algunas veces nos respetan, otras veces nos ofenden, otras nos insultan. Algunos dicen que somos mentirosos, pero nosotros hablamos con la verdad. Dice aquí, algunos nos tratan como a desconocidos, pero Dios nos conoce. Algunos creen que nos estamos muriendo, pero miren, aún estamos vivos. Nos han castigado, pero no nos han matado. Así le pasa a todo siervo de Dios, ¿sí? El siervo de Dios muchas veces puede estar muerto. Y cualquiera dice, no, ya ese se murió. Ya ese no va más, ¿sí? Pero Dios es el que fortalece, ¿sí? A mí me ha pasado así. A veces tengo muchas personas que quieren destruir nuestro testimonio y piensan que uno se ha acabado. Pero esto no se acaba mientras tengamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Este ministerio lo dio el Señor y Dios lo va a sostener, ¿sí? Entonces dice el apóstol Pablo, algunas veces creen que nos estamos muriendo, pero estamos vivos. Dice aquí, pero mire, aún estamos vivos. Esto es hermoso, ¿sí? Nos han castigado, pero no nos han matado. Parece que estuviéramos tristes, ¿sí? Pero siempre estamos alegres. Parecemos pobres, pero siempre estamos enriqueciendo espiritualmente a muchos. Esto es para la sierva y el siervo de Dios, ¿sí? Muchas veces usted se va a ver pobre, ¿sí? No tiene para comer, pero eres rico espiritualmente, ¿sí? A todos ustedes que viven en Corinto, le hemos hablado con libertad y le hemos abierto nuestro corazón. No se han acabado los sentimientos ni el amor que tenemos por ustedes. Son ustedes los que ya no sienten amor por nosotros. Una persona
Un pastor, cuando mete a una sierva, a una hija e hijo de Dios en su corazón, no lo saca. Se sale la persona, y aquí lo está comprobando la palabra de Dios. Dice, no se han acabado los sentimientos ni el amor que tenemos por ustedes. Son ustedes, mire bien, son ustedes los que ya no sienten amor por nosotros. Los corintios, la iglesia de Corintio, le decía al apóstol Pablo, y todo lo hemos leído en estos días, que el apóstol Pablo era un flaco, que el apóstol Pablo no tenía ningún ministerio, que el apóstol Pablo era un mentiroso, que el apóstol Pablo no tenía ningún valor. Y él les dice, puede que para los otros no tenga valor, pero para ustedes yo sí tengo un valor, ¿sí? Porque Dios me puso allí para guiarlos y guiarlas a ustedes. Yo soy su padre espiritual. Soy el que tengo la responsabilidad de conducirlos a ustedes. Entonces, el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios. Les dice aquí, son ustedes los que ya no sienten amor por nosotros. Les hablo como si fueran mis hijos. Hagan lo mismo que hemos hecho nosotros. Muéstrenos el mismo afecto. Oye, esto es hermoso, ¿sí? Es precioso esta palabra que el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios. Por eso a mí me encanta leer el libro de Corintios, porque Corintios es el que habla de la conducta de la iglesia, ¿sí? En la iglesia no hay unos santicos ni unas santicas, ¿sí? En la iglesia son los pecadores, empezando del pastor para abajo, ¿sí? El pastor es el primer pecador que está allí, pero ese lo escogió Dios para llevarlo a la iglesia. Piensan que el pastor no es una persona perfecta, y no. El pastor come yuca, carne y plátano, los mismos huevos que tú te comes fritos, ¿sí? Entonces hay personas que comienzan a alabar al pastor y a la pastora. Pero Dios llamó a ese siervo y esa sierva del Señor para guiar y para servir y para predicar la palabra de Dios. Por eso, entonces, el apóstol Pablo, ahora escribiéndole a los corintios, le está diciendo, ustedes son mis hijos. Si se quieren ir, gloria al Señor. Yo no los voy a sacar de mi corazón. Ustedes son los que se salen. Eso lo dice aquí, en la palabra de Dios. Y este capítulo es un capítulo hermoso para estudiarlo y comprenderlo. Ahora dice en el verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tenemos que buscar siempre tener la misma vida equitativa, ¿sí? Porque muchas veces estamos dentro de la desigualdad, ¿sí? Hay una desigualdad económica, hay una desigualdad religiosa, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ojo con eso, con los incrédulos. Y dice en el 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Oiga, esto está bonito, está hermoso. Dice, nosotros, ustedes, tú, yo, somos el templo del Dios viviente. ¿Sí? Ay, qué hermoso, ¿no? ¿No te parece hermoso eso? Que tú, mujer, que tú, caballero, que tú, dama, eres templo del Dios viviente. ¿Sí? Y dice aquí, ¿cómo dijo Dios? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La primera medida, ¿sí? Habitaré y andaré entre ellos, ¿sí?
¿Cómo habita Dios? Por medio del Espíritu Santo, en la vida tuya y en la vida mía. Dice, primero, y seré su Dios. Si Él es tu Dios, entonces tú eres pueblo de Dios. ¿Sí? Tú eres pueblo de Dios. El verso 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dice, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. ¿Sí? Si no tocas lo inmundo, Dios te recibe. Y dice, y vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y quiero centrarme en estas tres partes. Dice aquí, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Si tienes a Dios, a ese Dios grande, creador, como Dios de tu vida, entonces tú eres pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Un pueblo que haces parte de Dios. Ahora, dice en la otra parte, y seré por vosotros, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda parte, primero, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 1. 2. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y 3. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, esto es maravilloso. Aquí, vosotros sois el templo del Dios viviente. Eso es hermoso para ti en esta noche. Allí Dios habita, ¿sí? Aquí Dios habita en mi vida. ¿Soy pecador? Sí, sí lo soy. ¿Tú lo eres también? ¿Sí? Pero Dios se dignó tomar este vaso y poner su presencia en la vida mía, así como la puso en la vida tuya. Por lo tanto, siempre piensa que Dios habita allí contigo, ¿sí? Dios está contigo. Dios te ama, Dios te guía, Dios te enseña, Dios te dirige, ¿sí? Entonces allí está Dios. Y dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué palabra tan bonita. Este capítulo 6 de Segunda de Corintios. Una palabra para ti y una palabra para mí en esta noche. Dios nos invita a que seamos siervos y siervas de Él. El siervo va a sufrir, la sierva va a sufrir, porque en la iglesia hay dificultades, hay tropiezos. La iglesia son las personas, y las personas tienen su carácter, tienen su forma de ser, tienen su cultura, pero Dios se dignó de llamarte a ti. Eres y soy una persona maravillosa para el Señor. Yo me siento feliz de ser un costeño, ¿sí? Alegre, ¿sí? Feliz con lo que me pasa, feliz con lo que vivo y feliz con esa cultura que Dios nos ha dado. Tenemos que tener identidad, ¿sí? Tener identidad, no importa dónde hayas nacido, pero esa identidad Dios te la dio, tu color, tu textura, ¿sí? Siéntete contento y siéntete feliz. Dios está allí contigo y está conmigo. Qué hermoso capítulo Dios hoy nos regaló. Te invito para mañana para que me acompañes a leer la palabra de Dios. Estamos ahora en el segundo libro de Segunda de Corintios. Hoy leímos el capítulo 6 y mañana el 7. Y así sucesivamente hemos venido leyendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, vive feliz, contento, vive con actitud. No pienses en que tienes problemas, todos los tenemos, pero hay que sobrevivir y hay que vivir el día a día motivado y feliz, porque Dios está aquí, dijo aquí su palabra hoy, ¿sí? Él te alaba, Él te bendice y Él te guía. Cuídate mucho, te espero mañana, bendiciones.